No estás imaginando nada, en tu casa se ha movido una pieza importante, y esa rareza que llevas días notando no anuncia un problema, anuncia un giro material que empieza de una forma casi absurda. Se ve en detalles pequeños, en un cajón que vuelves a abrir sin motivo, en una llamada que llega cuando estabas pensando en otra cosa, en una sensación de revuelo justo antes de ordenar. Lo más fuerte es esto, lo que parecía desorden, cansancio o capricho del ambiente, en realidad está preparando una mejora concreta, una entrada de dinero que no cae del cielo, pero sí se acerca deprisa. Sé que una parte de ti ya lo ha sentido, porque hay una mezcla rara entre inquietud y alivio, como cuando limpias una esquina olvidada, y aparece algo valioso que no recordabas. Y no se trata solo de billetes, se trata de recuperar control, de respirar distinto dentro de tu propio espacio, porque donde estás viviendo ahora, se está abriendo una puerta que afecta a tu bolsillo. Llevas un tiempo notando que el descanso no termina de ser descanso, que incluso en los ratos tranquilos la cabeza sigue dando vueltas, como si las paredes guardaran conversaciones pendientes, cuentas sin cerrar o decisiones aplazadas. Hay una acumulación visible, quizá papeles, objetos, bolsas, ropa, o asuntos que se han ido dejando para luego, y eso no solo carga el ambiente, también estaba frenando un avance económico más grande. Si quieres que la abundancia encuentre sitio de verdad, escribe abajo, mi casa recibe lo bueno. Deja tu like y suscríbete ahora, porque este movimiento empieza donde nadie estaba mirando. Ve una estancia concreta, no hace falta nombrarla para que la reconozcas, porque es ese lugar donde dejas cosas a medias, donde entras rápido, donde a veces suspiras sin darte cuenta antes de seguir con el día. Allí se quedó atrapada una emoción vieja, relacionada con una etapa de apretarte demasiado, de sacar adelante más de la cuenta, de hacer malabares con pagos, silencios y promesas que tardaron demasiado. Pero aquí viene el cambio de lectura, no era un castigo ni una mala racha eterna, era una señal práctica, casi doméstica, de que algo debía moverse físicamente para que se desbloqueara lo material. Cuando eso ocurra, y ocurrirá muy pronto, una noticia, una propuesta o una devolución se pondrá frente a ti, con una claridad que ahora mismo todavía parece improbable. Lo importante es que no estás ante una fantasía bonita, estás ante un antes y un después que empieza en lo cotidiano, por eso resulta tan fácil pasarlo por alto. También aparece alguien cercano, una persona que entra en casa con prisa, o que opina de tus cosas con demasiada facilidad, y que sin querer ha dejado una tensión pegada al ambiente, una incomodidad que te hace sentir raro incluso estando a solas. No hablo de maldad de película, hablo de esas presencias que agotan, como quien viene con su caos, remueve todo, se va, y te deja pensando durante horas en problemas que ni siquiera eran tuyos. Ahí hay una pista muy seria, porque en cuanto pongas un límite sencillo, una visita menos, una conversación más breve, una puerta emocional más cerrada, el dinero deja de dispersarse. Hay además un recuerdo doméstico que vuelve quizá de infancia, quizá de una etapa en otra vivienda, donde se hablaba de dinero con tensión, donde se escondían preocupaciones para no preocupar a nadie, y eso te marcó más de lo que parecía. Por eso a veces, justo cuando algo empieza a ir mejor, notas una inquietud extraña, como si tuvieras que prepararte para perderlo, o para que llegue un gasto inesperado y arruine el avance. Quiero que te quedes con esto, no estás repitiendo el pasado de forma obligatoria, estás a punto de romperlo, porque el hogar deja de ser el lugar donde aguantas, y se convierte en el lugar desde el que prosperas. Y esa diferencia se nota incluso en cosas muy simples, en cocinar con más ganas, en abrir la ventana y sentir alivio, en volver a mirar una factura sin el nudo de siempre. Hay momentos en los que una casa parece hablar bajito, y me interesa saber si últimamente también has sentido que algo dentro pide cambio, porque ese presentimiento tuyo no está fallando. Aquí aparece una mini recompensa para tu corazón, porque eso que llevas notando no es locura ni obsesión, era intuición fina, y muchas veces se te ha dicho que exageras, cuando en realidad captabas antes que nadie lo importante. Lo doméstico y lo económico se están tocando más de lo normal, como si una mejora necesitara primero que reconocieras dónde estabas tragando incomodidad, y eso ya lo estás viendo mucho mejor. Incluso se marca un gesto muy concreto, tirar, regalar o mover algo que lleva demasiado tiempo ocupando sitio, y al hacerlo sentirás un alivio desproporcionado, como si se quitara de encima un peso más antiguo. No quiero que pierdas de vista otra capa, porque ese dinero no llega solo como premio.
Llega también como respuesta a una conversación, a una gestión o a una persona que vuelve a tomarte en serio, después de haberte dejado esperando. Antes parecía un asunto parado, o peor, parecía que dependía del humor ajeno, de trámites lentos o de promesas poco fiables. Pero eso está girando con una rapidez que sorprende. Lo curioso es que el detonante no será grandioso. Puede ser una llamada corta, un mensaje escueto, una visita inesperada, o incluso encontrar un dato que tenías delante y no estabas usando. Cuando lo veas, entenderás por qué llevabas días sintiendo esa mezcla de nervio y atención, porque la casa te estaba marcando el lugar donde estaba la llave. Y todavía hay más, porque no toda la mejora viene por lo que ganas, una parte muy jugosa viene por lo que dejas de perder sin darte cuenta. Hay una costumbre pequeña que está drenando dinero, y no me refiero solo a compras, también puede ser tiempo regalado, favores repetidos, desplazamientos innecesarios o aceptar planes que te descuadran la semana, y luego encarecen todo lo demás. Cuando cambies ese patrón, no desde la culpa sino desde el respeto por tu energía, verás cómo el dinero empieza a cundir de otra manera, y eso te devolverá una sensación de dignidad muy potente. Y quiero saber una cosa muy humana, si también eres de quienes ordenan mejor cuando la cabeza necesita aire, porque ese detalle tan simple aquí tiene mucho más peso del que parece. Lo que viene pide atención en casa, pero no para que te asustes, sino para que mires con ojos nuevos lo que hasta ahora dabas por normal, porque justo ahí está el inicio de una etapa bastante más próspera. Se marca un cambio de ambiente antes de que cambie la cuenta, y eso explica por qué el proceso ya ha empezado, aunque todavía no tengas la prueba material en la mano. En muy poco tiempo vas a notar que una preocupación concreta pierde fuerza, que una entrada se activa, y que el sitio donde duermes, comes o guardas tus cosas se convierte en un imán más limpio para recibir. Quédate muy cerca de esta sensación, porque lo extraño que pasa en tu casa no venía a romperte nada, venía a dejar espacio para algo que por fin merece quedarse. Cáncer, ya reconoces mejor lo que ocurre, porque no es solo una sensación en el aire, es una secuencia de hechos pequeños, repetidos, demasiado precisos para seguir llamándolos casualidad, o simple manía del momento. Un objeto cambia de sitio y aparece una factura antigua, revisas una carpeta y encuentras un dato útil. Alguien menciona una oportunidad justo en el día en que estabas pensando cómo salir de un aprieto. Eso hace que tu situación actual se vea con más claridad. Estás en una frontera rara, todavía con restos de cansancio acumulado, pero ya con señales muy concretas de que una mejora económica empieza a coger forma. Lo más delicado es que tu cabeza aún duda, porque cuando se ha pasado una temporada mirando el gasto antes que el deseo, cuesta creer que algo bueno pueda venir sin truco. También veo a una persona de confianza, alguien con quien hablas de cosas prácticas, que últimamente suelta frases a medias o tarda en responder, y esa actitud te ha dejado pensando más de la cuenta en intenciones ocultas. No parece que quiera perjudicarte, pero sí se marca torpeza, egoísmo cómodo o costumbre de contar contigo cuando necesita algo, y de desaparecer cuando toca dar una solución. Ahí hay una consecuencia real, porque parte del dinero que viene se activa, cuando dejas de esperar validación externa, y tomas una decisión doméstica sin pedir permiso emocional. Hay silencios que pesan más que una discusión, y si últimamente te ha pasado con alguien cercano, me gustaría leerte abajo, porque a veces compartirlo ordena más de lo que parece. Se abre además la presencia de un familiar, o de alguien muy metido en la dinámica de la casa, que arrastra una preocupación material antigua, quizá por deudas, por trabajo inestable o por una manera muy tensa de vivir cualquier gasto. Esa persona no manda en tu destino, pero sí ha dejado una huella, una especie de alarma interna que salta cada vez que piensas en mejorar, como si la calma económica fuera un lujo sospechoso. Aquí la lectura aprieta un poco, porque cuanto más cerca estás de recibir algo bueno, más fuerte se vuelve esa voz heredada que te dice que no te emociones todavía. Y sin embargo la novedad está en que ya no la obedeces igual, ahora la reconoces, la escuchas, y aún así avanzas, que es justo lo que rompe el círculo. Se ve una conversación pendiente dentro de casa, no necesariamente dramática, pero sí importante, de esas que se posponen por pereza, por evitar tensión o porque nunca parece haber buen momento, para tenerla con la cabeza clara. Esa charla puede ir sobre dinero, sobre reparto de tareas, sobre espacios, sobre ayuda que das más de la cuenta, o sobre alguien que entra y sale de tu rutina dejando más carga que apoyo. Lo fuerte es que al poner esa verdad sobre la mesa, no se cae nada valioso,
Al contrario, se recoloca una relación, y se libera energía para que el dinero deje de irse por grietas invisibles. Empieza a tomar forma una mejora vinculada a algo que ya hiciste, una gestión pasada, una insistencia que parecía inútil, un trabajo que no fue bien pagado en su momento, o una idea que quedó aparcada por puro agotamiento. Me gusta mucho esto, porque no habla de empezar de cero, habla de recoger fruto donde otros pensaban que ya no había nada que rascar. Te vas a sorprender al comprobar que una cosa muy concreta, que dabas por casi perdida, vuelve con valor nuevo, y ese giro te hará mirar tu propia inteligencia con más respeto. Si últimamente has sentido ganas de revisar papeles, correos, armarios o conversaciones antiguas, no lo ignores, ese impulso trae más sentido del que parece. Y si eres de quienes guardan hasta el recibo más tonto, por si algún día hace falta, dímelo abajo, porque esa manía tan tuya aquí puede jugar a favor de una manera preciosa. Hay otra capa que cambia bastante la interpretación, porque lo extraño en casa no venía solo de fuera, una parte nacía de tu propio cuerpo, de cómo has estado sosteniendo tensión, insomnio ligero o cansancio mental sin darte el permiso de frenarte. Cuando una persona vive mucho tiempo en modo resistencia, el hogar deja de sentirse refugio y se vuelve sala de espera, un sitio donde solo recargas lo justo para seguir tirando. Ahora eso cambia, porque empiezas a notar lo que te drena y lo que te nutre, y esa diferencia tan básica abre el camino a una administración más sabia, menos impulsiva, más favorable para ti. No es magia ingenua, es darte cuenta de dónde se iba tu fuerza, y de que el dinero sigue muchas veces el mismo recorrido que la energía. Hay una persona que te observó más de lo que creías, quizá alguien del trabajo, quizá alguien de una gestión, quizá alguien que te vio resolver con dignidad una situación incómoda, y se quedó con esa imagen guardada. Esa mirada regresa convertida en propuesta, recomendación o ayuda práctica, no necesariamente enorme, pero sí decisiva para destrabar una etapa, en la que todo parecía depender solo de tu esfuerzo. Lo interesante es que esto no llega por perseguir, llega por estar preparado cuando te nombren, y por eso tu casa está tan presente, porque allí se está cocinando la disposición para recibir sin sabotear. Tu intuición ya te venía avisando de un detalle importante, hay una diferencia entre necesidad y urgencia, y durante demasiado tiempo te empujaron a vivirlo todo, como si no hubiera margen, como si cada decisión tuviera que resolverse corriendo. Esa dinámica no solo cansa, también encarece, hace aceptar lo primero, pagar más, rendir peor y desconfiar de cualquier pausa útil. Quiero saber si también te pasa, que las mejores ideas te llegan ordenando una mesa, doblando ropa o fregando algo, porque esa escena tan cotidiana aquí está conectada con una salida muy real. Y cuando vuelvas a esa calma práctica, notarás que la mente se despeja, que una opción antes invisible destaca sola, y que ya no estás girando en el mismo sitio. Lo que se dibuja delante no es una lluvia repentina sin raíces, es una mejora construida con señales reconocibles, con límites mejor puestos, con una casa más ligera, y con una versión de ti menos dispuesta a cargar con lo de todo el mundo. En un plazo cercano, de esos que se sienten por semanas y no por estaciones enteras, aparece una noticia que te ayuda a organizar, respirar y planear algo que antes parecía demasiado ajustado. Ahí entenderás que la rareza inicial no era amenaza, era aviso, como un timbre insistente, para que miraras de frente una oportunidad muy concreta. Y todavía queda una vuelta más intensa, porque alguien que parecía secundario, tiene bastante más que ver con esta mejora de lo que habías sospechado. Cáncer. La interpretación da un giro fuerte aquí, porque esa persona que parecía pasar por tu vida sin demasiado impacto, en realidad estaba influyendo más de lo que imaginabas en tu economía, en tus decisiones domésticas y hasta en tu estado de ánimo. No se trata solo de lo que hace, se trata de lo que despierta en ti, una mezcla de responsabilidad, costumbre y ganas de evitar conflicto, que acaba saliendo carísima aunque no siempre se vea en números. De pronto encajan escenas antiguas, favores repetidos, cambios de plan, compras asumidas, desplazamientos hechos por quedar bien, o simples silencios que te hicieron tragar más de la cuenta. Y esta verdad no llega para llenarte de rabia, llega para devolverte lucidez, porque en cuanto ves con claridad dónde se escapaba la fuerza, entiendes por qué el dinero no terminaba de asentarse. Aquí aparece un giro inesperado, esa persona no es necesariamente la más problemática, la más difícil puede ser alguien que te aprecia de verdad, pero que se ha acostumbrado a que sostengas lo incómodo sin protestar demasiado. Eso cambia por completo la lectura,
porque no estabas ante un enemigo obvio, estabas ante una dinámica blanda, repetida, casi invisible, y por eso costó tanto detectarla. Hay mucha gente que rompe por una gran traición, pero lo tuyo se mueve por algo más fino y más cotidiano, pequeños abusos de confianza que se colaron disfrazados de normalidad. Cuando pongas la primera barrera, incluso con voz temblorosa, sentirás un respeto nuevo hacia ti, y ese respeto abre una mejora material mucho más rápida de lo esperado. Hay vínculos que no necesitan pelea para cambiar, solo un no dicho a tiempo, y si alguna vez te ha costado poner ese límite en casa, quiero saber si lo estás sintiendo conmigo ahora mismo. Veo también una estancia donde guardas papeles, cajas o cosas pendientes, y allí se concentra un símbolo clave de toda esta etapa, porque lo que está amontonado no es solo físico, es una parte de tu vida que quedó en pausa. Puede ser una idea de negocio, una formación, una venta pendiente, un trámite, una mudanza no resuelta del todo, o recuerdos de una época en la que te tocó renunciar antes de tiempo. Lo sorprendente es que de ese mismo lugar sale una pista rentable, útil, tangible, y cuando la encuentres, sentirás algo parecido a recuperar una versión tuya que no estaba perdida, solo aplazada. Ese hallazgo cambia todo el tono interno, porque dejas de verte como alguien que solo resiste, y te reconoces de nuevo como alguien capaz de crear recursos. A la vez se marca una conversación con una persona práctica, de esas que no adornan demasiado, pero dicen justo la frase que te aterriza, quizá un hermano, una amistad de años, una compañera, o alguien que conoce bien tus hábitos. No vendrá con romanticismo ni con promesas enormes, vendrá con una idea sencilla, una solución concreta o una observación que te hará pensar durante horas, porque toca justo el punto que nadie estaba mirando. Ahí está la explosión verdadera, no en un espectáculo externo, sino en comprender que la salida estaba más cerca, y dependía menos del azar de lo que parecía. Y sin embargo, todavía falta una capa, porque una noticia agradable llegará justo después de un momento de cansancio, cuando estabas a punto de soltar el asunto por aburrimiento. Lo que parecía una señal extraña dentro de casa, toma un significado mucho más profundo. No era solo limpieza, ni cambio de ambiente, ni intuición suelta, era preparación para que dejaras de vivir en reacción, y empezaras a vivir en elección. Esa diferencia cambia incluso tu relación con el dinero, porque ya no te mueves solo para apagar fuegos, empiezas a reservar, a decidir mejor, a reconocer oportunidades y a detectar a tiempo lo que no compensa. Hay una dignidad muy bonita aquí, de esas que se notan en cosas simples, revisar cuentas sin miedo, comprar lo necesario sin culpa, decir no a un plan caro, o imaginar una mejora para tu casa sin pensar enseguida que no puedes. Y me nace decirte algo cercano, si últimamente has soñado con cambiar una habitación, pintar una pared o mover muebles, escríbelo abajo, porque ese deseo no viene solo de capricho. También se ve un mensaje que al principio puede parecer menor, breve, seco, incluso poco emocionante, pero que trae detrás una consecuencia, bastante más grande de lo que anuncia en ese momento. Puede confirmar un pago, abrir una entrevista, facilitar una venta, destrabar una ayuda, devolver una cantidad, o acercarte a alguien que tiene una llave práctica para tu siguiente paso. La tensión aquí está en que podrías subestimarlo si te pilla cansado, por eso era tan importante que antes se despejara tu casa y tu cabeza, para reconocer lo valioso aunque llegue con formato discreto. No todo lo decisivo entra con fanfarria, a veces aparece en una notificación simple, mientras estás recogiendo la cocina o doblando una toalla. Hay además una verdad emocional que merece ser dicha. Te has exigido tanto ser sostén, ser refugio o ser quien resuelve, que en algunos momentos olvidaste que también mereces vivir con ligereza, belleza y tranquilidad material. Esa exigencia no vino de la nada, tiene raíces viejas, familiares y afectivas, pero ya no manda como antes, porque ahora estás viendo su precio y no te compensa seguir pagándolo. Cuando esta mejora llegue, una parte la usarás para aliviarte de verdad, no para impresionar a nadie, y eso marcará un cambio íntimo, profundo, casi sagrado en la manera de cuidarte. La persona que parecía secundaria vuelve a entrar aquí, y esta vez no por carga, sino por colaboración, porque puede traer una oportunidad, una recomendación o un gesto concreto que acelera la mejora, como si después de remover el conflicto, por fin mostrara su mejor versión. Eso no borra lo anterior, pero sí abre una microcontradicción hermosa. No todo vínculo que ha drenado termina rompiéndose. Algunos maduran cuando dejas de facilitarlo todo.
Si alguna vez te ha pasado que una persona mejora justo cuando dejas de correr detrás, dímelo abajo, porque esta lectura está tocando una verdad muy de la vida real. Lo que parecía desorden sin sentido, se revela entonces como el mapa de una transformación más grande, una donde casa, autoestima y dinero por fin empiezan a caminar de la mano. Ahora sí estás en el punto caliente de la historia, porque la mejora ya no es una intuición bonita, es una secuencia en marcha, con decisiones, personas y señales muy concretas empujando a favor. En poco tiempo notarás una mezcla preciosa entre alivio y sorpresa, como cuando miras una cuenta y no duele, o cuando compras algo necesario sin hacer 10 cálculos mentales antes. Y aún así la mejor parte no será solo cobrar, vender o recibir, la mejor parte será sentir que por fin mandas en tu espacio y en tu ritmo. Desde ahí, la casa deja de ser el escenario del desgaste, y se convierte en el lugar donde empieza una etapa, mucho más dulce y mucho más estable. Cáncer, lo más bonito de todo es que la recompensa ya se está formando, y no llega con una única escena brillante, llega como una cadena de alivios que se notan en la vida diaria, y devuelven ganas. Primero se ordena el espacio, luego se ordena la mente, después se aclara una conversación, y casi sin darte cuenta aparece ese movimiento de dinero que cambia el mes, la tranquilidad o una decisión importante. Me gusta porque no te deja solo con emoción pasajera, te deja con herramientas, con foco y con una sensación de capacidad, que vale muchísimo más que cualquier subidón de un día. Aquí hay progreso de verdad, del que se ve en la casa, en el cuerpo y en la manera de mirar el futuro sin esa pesadez de fondo. Veo oportunidades concretas muy ligadas a lo práctico, vender algo que ya no usas, renegociar una condición, aceptar una propuesta mejor, recuperar una cantidad pendiente, reorganizar gastos con más inteligencia, o atreverte por fin con una idea que puede darte entrada extra. Nada de esto pide perfección, pide atención, constancia suave, y la decisión de no volver a llenarte la vida con lo que te drena. El premio no está solo en lo que entra, también en lo que dejas de perder por nervios, por costumbre o por quedar bien, con personas que no sostienen lo mismo que exigen. Aquí conviene hacer algo muy simple y muy poderoso, mirar tu casa como si fuera el primer socio de tu prosperidad, no como un lugar que soporta tu agotamiento, sino como un espacio que puede ayudarte a pensar mejor y recibir mejor. El rincón donde guardas papeles, la mesa donde comes, la zona donde dejas llaves, bolso o cartera, y el sitio donde descansas, todo eso influye más de lo que parece en tu relación con el dinero. No hace falta comprar medio mundo ni convertirlo todo en postal, hace falta limpiar intención, quitar exceso, reparar algo pequeño y devolverle dignidad a lo cotidiano. Y si te nace hacer hoy mismo un cambio sencillo en casa, cuéntame cuál sería, porque ese gesto pequeño puede ser el primero de una racha muy agradecida. Se ve además una ventana de oportunidad muy cercana, de esas que pasan cuando alguien piensa en ti para algo útil, o cuando una gestión que parecía dormida vuelve a activarse por fin. Lo notarás porque llega con sensación de realidad, no con humo, y porque te hará hacer números con ilusión en vez de con miedo, que ya es una diferencia enorme. Quiero que no minimices esa oportunidad si al principio parece modesta, porque algunas de las mejores etapas empiezan, con una cantidad menor de la esperada, pero con una estabilidad mayor de la que habías conocido, y eso, para alguien que ha vivido con tensión de fondo, vale oro puro. Hay una afirmación que quiero dejarte muy clara: mereces una casa que te devuelva paz, mereces ingresos que no lleguen siempre con sufrimiento, y mereces elegir desde la calma, no desde la urgencia heredada. Cuando te pongas a favor de esa verdad, hasta tu forma de gastar cambia, porque dejas de tapar vacíos y empiezas a invertir en bienestar, en orden y en futuro. Lo que antes parecía lujo imposible empieza a verse alcanzable, no de golpe ni por cuento, sino por una suma de decisiones mucho más sanas y conscientes. Y esa es una victoria enorme, porque no depende de la suerte cambiante de otros, depende de una versión de ti que ya está despertando con mucha fuerza. También se marca una alegría dentro de casa, algo que se compra, se arregla o se celebra, y que simboliza que ya no estás sobreviviendo igual que antes. Puede ser una mejora del espacio, una comida especial, un detalle bonito o una decisión que te hace sentir merecimiento sin culpa. Esto parece pequeño, pero emociona mucho, porque después de tanto aguantar, disfrutar sin miedo se vuelve casi un acto de reparación. Si últimamente sentías que todo era sostener, sostener y sostener, prepárate para una etapa donde también vas a recibir, disfrutar y descansar con más facilidad.
Quiero dejarte orientaciones muy concretas, porque la oportunidad crece si esta semana revisas lo pendiente, si respondes mensajes prácticos sin postergarlos, si ordenas papeles, si mueves un objeto estancado, y si dejas de justificar a quien te desajusta la paz del hogar. También te favorece hablar claro sobre dinero sin vergüenza, cobrar lo que corresponde, pedir condiciones dignas y aceptar ayuda útil cuando aparezca, sin sentir que eso te quita valor. No cierres la puerta a una propuesta solo porque llegue de forma discreta. A veces la estabilidad entra con pasos silenciosos, y conviene estar bien despierto para reconocerla. Y me encantará leerte si eres de quienes notan enseguida, cuando una casa da paz o da cansancio, porque esa sensibilidad tuya está siendo una brújula excelente ahora mismo. Vuelve a aparecer la persona que antes agitaba o confundía, pero ya no tiene el mismo poder, porque tu manera de colocarte ha cambiado, y eso modifica toda la escena sin necesidad de grandes discursos. Esta es una de las recompensas más valiosas, comprobar que cuando ordenas tu espacio y tu energía, incluso la conducta ajena se recoloca sola, o se aparta sin tanto drama. Lo que parecía un misterio incómodo termina revelando una lección luminosa. La abundancia necesita sitio, límites y autoestima doméstica, y tú ya estás construyendo las tres cosas. Por eso lo que sigue sí se ve como puro dinero, pero además como paz, como dignidad, como alivio y como una nueva confianza en lo que eres capaz de sostener. Me quedo con una imagen preciosa para cerrar contigo, la de una casa más ligera, una mente menos asustada y una entrada material que te devuelve sonrisa, planes y un descanso más profundo. Lo raro que empezó moviéndose entre tus cosas no venía a romper, venía a avisarte de que estabas a punto de abrir una etapa mucho más generosa, y ahora sabes cómo acompañarla para que crezca de verdad. Confía en lo que has sentido, pon orden donde haga falta, recibe sin culpa lo que se acerca, y vuelve conmigo en la próxima lectura, que será un placer seguir acompañándote.